Tiempo después, cambiando de escena al altar de Buda, vemos al jefe y a sus dos hombres reunidos. El jefe del pueblo les dice que murió de pronto, a pesar de todos los amuletos que usaron, y añade que ya se propagó a otro. El viejo le pregunta al flaco si se encargó de ella, pero este, temblando, no responde. El viejo lo llama nuevamente y este comienza a rezar en voz alta, temblando. Mientras sigue rezando, el grandote lo observa, y el viejo le pide que no sea iluso. Al no detenerse, el viejo, serio, le dice que se detenga. El hombre se detiene, asustado. El viejo le pregunta si tiene miedo. Levantando sus manos, le dice que lo está cuidando ahora mismo, preguntándole por qué teme. Ambos hombres se dan cuenta de que es la madre usando el cuerpo del viejo y le dan la bienvenida. Pero la madre les pregunta si tienen miedo. El hombre dice que no tiene nada que temer si está con ellos. En ese momento, la madre guarda silencio y el viejo regresa a su cuerpo. Luego toma los cigarros y comienza a fumar, diciéndoles que no tienen nada que temer, que la madre los protege. Ambos le dicen al jefe que tiene razón, pero el jefe les dice que esa noche quiere que quiten todo y lo quemen. Al día siguiente, en la tienda, el hijo de la vendedora atiende. Está molesto y piensa en lo que pasó anoche, creyendo que ese bastardo lo hizo a propósito. En ese momento, el flaco entra a la tienda y pide una cajetilla de cigarros. Cuando le preguntan cuál quiere, responde que la que fuma Seoko, el grandote. Mientras busca en las heladeras, pregunta por qué solo tienen café barato y si no tienen Monbux. Luego lleva el café al mostrador y pregunta cuánto es, pero el de la tienda le dice que no debe pagar por el café. El flaco entrega 50.000 wons y le dice que se quede con el cambio para sus bocadillos. El hombre le agradece y le pregunta si sabe algo sobre el tipo nuevo del pueblo. El flaco le pregunta si habla del que patrulla con ellos y que quiere saber de él, pero el hombre le dice que solo quiere saber cómo es. Sabe que le dio un cabezazo el primer día que llegó, y el flaco tose al escuchar esto. El de la tienda le da unos pañuelos para que se limpie, mientras el flaco responde que, ya que quiere saberlo, ese tipo es un debilucho. Le preguntan si lo dice de verdad. El flaco dice que es de los que ladran fuerte pero no muerden, como un chihuahua, y el de la tienda se ríe al escuchar el comentario. En ese momento, un auto llega a la tienda del pueblo. Un hombre entra por la puerta mientras ambos lo observan. Busca algo en la heladera y los hombres siguen mirando al forastero. El flaco se pregunta quién es, ya que es enorme, casi como su compañero el grandote. Luego el hombre deja la lata en el mostrador y, serio, dice que está buscando a un joven de este pueblo. El vendedor pregunta si lo busca a él, pero el hombre le dice que no, que busca a un joven bastante guapo y también bastante joven. Minutos después, vemos que el detective llega a la casa de Mumyeong. Al bajar del auto, cierra bien las puertas y se queda pensativo unos segundos, fumando, preguntándose por qué un joven se mudaría a un pueblo tan alejado como este. Luego comienza a acercarse a la casa y golpea, llamando. Al ver que no responde nadie, golpea fuerte y dice que es la policía. Como nadie contesta, se pregunta si debería saltar el portón. Pero en ese momento abren, y Mumyeong sale preguntando quién es. El detective sonríe y le pregunta si lo recuerda. Mumyeong le pregunta cómo puede ayudarlo, llamándolo oficial. El detective le dice que no tiene idea de lo mucho que se esforzó por encontrarlo, pero Mumyeong le responde que le da igual. El detective le dice que se suponía que debía ir a la comisaría a declarar lo que pasó, pero se fue tan pronto él intervino. Mumyeong le dice que no lo vio necesario, vio todo lo que pasó e incluso arrestó a esos tipos de inmediato, y el detective se ríe, confirmándolo. Pero luego, serio, le pregunta por qué se fue de la escena. Mumyeong se acerca, preguntándole si necesita que vaya a la comisaría ahora, pero el detective le dice que no es necesario por ahora. Sonriendo, le dice que quiere ver su identificación. Luego de unos segundos en silencio, Mumyeong le dice que le dé un momento, ya que está en la casa. El detective entiende y se sienta afuera a esperarlo. Cuando Mumyeong sale, el detective se levanta y este le da la identificación. Ve que nació en 1998, toma una foto y se la regresa. Mumyeong le pregunta si eso es todo, y el detective le dice que sí, agradeciéndole por su cooperación. Pero antes de irse le da un aviso. Cuando Mumyeong pregunta qué es, el detective se va y le dice que lo llame si ve a alguien con esa descripción. Al mirar el cartel, ve que es sobre el asesino en serie, por el cual se ofrece una recompensa de 10 millones de wons. Mumyeong se ve molesto al ver esto,
pero el detective lo saluda y se despide. Esa noche, en la casa del viejo que murió escupiendo sangre, los hombres del viejo están llevándose las cosas para quemarlas, como éste les dijo. El grandote, cansado, le dice al flaco que quite el piso también, y este asiente y va a hacerlo. El grandote piensa que se esforzaron tanto todos los días y no puede creer que haya muerto. Levantando los brazos, piensa que es obra de un espíritu maligno, sin dudas. En ese momento, su compañero le dice que ya quitó el piso, y el grandote va hacia él. Al llegar, su compañero le dice que eso muestra lo seguido que venían a este lugar. El grandote le dice que deben sacarlo todo, y vemos que debajo de las alfombras había miles de talismanes protectores que debían quemar tras la muerte del viejo al que intentaban proteger. Al día siguiente, Gaeun decía que parecía haber llegado el verano y comentaba que hacía mucho calor, mientras la vemos a ella y a Mumyeong comiendo helados juntos. Gaeun le agradece por lo de la otra vez, pero Mumyeong le pregunta a qué se refiere. Ella le dice que habla de los bocadillos. Mumyeong responde que no tiene que agradecerle por eso, como ella no los quería, pensó que podía llevárselos. Gaeun le agradece igualmente. En ese momento, ve llegar al jefe del pueblo con sus dos hombres. Gaeun lo saluda con respeto y el anciano le dice que es bueno verla, pero luego mira fijamente a Mumyeong, quien asiente. Cuando el anciano y los demás pasan de largo, Gaeun y Mumyeong los observan en silencio. Mientras se alejan, el flaco dice que todo este problema es por ese árbol sagrado. Gaeun comenta que parecen muy preocupados. Mumyeong le dice que tiene una pregunta, y ella le pregunta cuál es. Él le pregunta si sabe por qué cortaron el árbol guardián del pueblo, y a Gaeun se le cae el helado al escuchar esto. Mumyeong lo nota, pero ella inmediatamente se va y dice que olvidó darle a su padre sus bocadillos, añadiendo que se verán después. Mumyeong, sonriendo, dice que ve que ella también lo sabe. Por otra parte, en la casa de la mujer de Seonsik, el jefe del pueblo y los demás estaban con ella. La mujer le pregunta si de verdad se estaba comiendo una gallina que aún estaba viva, como un animal. El flaco le pregunta si no lo recuerda. Le dice que él y el tipo nuevo la ayudaron a regresar a casa y limpiaron el desastre, preguntándole si lo recuerda. Ella, al escuchar que el tipo nuevo del pueblo la ayudó, pregunta si de verdad lo hizo, y el flaco le dice que así fue. Sin embargo, ella les dice que no recuerda nada. El viejo le pregunta por qué se seguía rascando, y ella responde que la picazón la está matando. El anciano ordena al grandote que abra el bolso. Ella pregunta qué es eso, y vemos que el anciano saca varias cosas que usaría. Le dice que ese es un pincel hecho con madera de un duraznero alcanzado por el rayo y con los pelos más finos de un caballo blanco, y que esa mañana molió cinabrio mientras leía un mantre. Ella le pregunta por qué trajo eso allí, pero el anciano le pregunta si no se da cuenta. Le dice que Dios la ha castigado, pero ella le pregunta qué significa eso. El anciano le dice que esa es la razón por la que los fantasmas siguen poseyéndola, y que el fantasma que vio la última vez quizás tampoco era Seonsik. Le dice que este amuleto mantendrá alejados a los espíritus, así que debe llevarlo consigo siempre. Pero la mujer comienza a gritar, preguntando qué castigo. Dice que Lee tuvo ese castigo y ahora está muerto, preguntando por qué la estaban castigando. Entonces el anciano pregunta si esta matanza acabará alguna vez, llamándola algo terrible. Luego le entrega el talismán y le dice que evitará que los espíritus se peguen a ella. Pero ella le suplica al jefe que la ayude, diciendo que eso no está bien. Gritando, le pide a su madre que por favor la salve, que tenga piedad de su hija. El viejo la sujeta con fuerza del brazo y le pone el talismán en la mano, diciéndole que debe mantenerse fuerte. La mujer, llorando, aprieta el talismán entre sus manos, y en ese momento el viejo les dice a los demás que es hora de irse. Mientras tanto, en la estación de policía, el detective pregunta si lo habían investigado, y el policía responde que sí, pero no tenía antecedentes ni investigaciones, estaba limpio. Luego le pregunta si estaba seguro de que había pasado algo con ese tipo, diciéndole que tal vez solo no quería perder su tiempo en una investigación policial. Pero el detective pregunta por qué ese chico solo usaba efectivo y por qué se mudó a un pueblo alejado. El detective le pide que deslice desde arriba despacio, y mirando la pantalla busca algo, pero dice que no había nada. El policía le pregunta si quedaría fuera de la lista de sospechosos, pero el detective le dice que no ha dicho eso, y ordena que registren la dirección que aparece en su identificación. El policía, nervioso, le pregunta qué harían en ese lugar.
Por otra parte, vemos al hijo de la dueña de la tienda, quien habla por llamada y dice que está en la salida número 2, pero le dicen que cruce la calle justo al frente. Al hacerlo, ve un lugar llamado Baskin Bebé, donde un hombre que está comiendo y se pregunta si es él. Al verlo a través del cristal del lugar, dice que, bueno, es bastante feo, pero supone que es él. Una vez llega, el hombre le dice que llegó demasiado rápido, y este le pregunta por qué se reunían en ese lugar, preguntando si era una heladería. Pero el hombre le dice que es porque le gusta el helado. Luego el hombre pasa a los negocios y le dice que buscó a las personas que le pidió, pero no encontró a nadie, preguntándose a dónde habrán huido. Pero el del pueblo, molesto, le pregunta si está bromeando, si vino solo para decirle que no los encontró. Pero el hombre le dice que confíe un poco, declarando que en su agencia de detectives no son tan tontos, y le entrega algo por encima de la mesa. Cuando el del pueblo pregunta qué es, el hombre le dice que es la foto que los llevó a esas personas, y que al parecer una de ellas tenía hijos. El hombre le dice que si busca a su hijo, quizás encuentre al menos a una de las personas que buscaba, eso es lo que él pensaba. El del pueblo le dice que le dará el resto del pago, pidiéndole que le envíe la dirección junto a la foto. Cambiando de escena a la dirección de la identificación de Mumyeong, el policía le pregunta si de verdad planeaba entrar, asegurando que si cambió su dirección, tal vez alguien podría vivir en ese lugar. Pero el policía le dice que lo más importante es que sería un allanamiento, y eso es un delito para ellos, que son policías. Pero el detective lo toma del brazo y le dice que, mientras se quede callado, nadie lo sabrá. El policía le pregunta si tiene una llave electrónica o si entrará de todos modos, preguntándole si derribaría la puerta. Pero el detective lo aparta del camino sin decir nada, y el policía cae al suelo por la fuerza. Cuando el detective prueba una clave, el policía le dice que probar un número cualquiera no la abriría, pero sí funciona. Cuando le pregunta cómo acertó, el detective dice que probó la fecha de su cumpleaños. Una vez abierta, ambos hombres entran, pero el policía sigue dudando, pensando que ya no hay vuelta atrás. El detective se sorprende por lo limpio que está ese lugar, mientras el policía dice que eso no está bien, que ni siquiera tienen una orden de registro. Pero el detective le responde que entraron usando la clave, así que no cuenta como allanamiento. Aún así, el policía insiste, pero el detective le dice que no tardarán mucho, ya que el lugar es pequeño. Entonces comienza a buscar, abriendo algunos cajones. Al ver que el policía no hace nada, le dice que se mueva y que también busque. El policía suspira y acepta su orden. 10 minutos después, vemos 3 fotos encontradas sobre la mesa. El detective le pregunta si solo encontró eso, y el policía le dice que sí. Al tomar las fotos, el detective dice que al parecer estuvo en la academia de policía, y que debía ser bastante inteligente si logró aprobar. Pero en ese momento nota que sirvió en las Fuerzas Armadas como suboficial, lo que sorprende al policía, quien le pregunta si lo dice en serio. Se sorprenden aún más cuando ven que era oficial del escuadrón EDS. El detective comenta que había escuchado que era muy difícil unirse a ese grupo, pensando que ese tipo era impresionante. Pero se pregunta por qué renunció a las fuerzas policiales, pensando que era una lástima, ya que habría sido genial. El detective murmura que dejó la academia de policía y pasó a ser suboficial del EDS. Cuando el policía le pregunta en qué piensa, el detective le dice que limpien el lugar para irse. De vuelta en la casa de la mujer de Seon-sik, Gaeun le pregunta si está mejor mientras le rasca la espalda. La mujer le dice dónde rascarle, agradeciéndole por haber ido a ayudarla. Dice que le ha estado picando todo el cuerpo estos días y que no ha podido hacer nada en la casa. Gaeun, preocupada, le pregunta si nadie vino a ayudarla. La mujer le dice que el jefe vino, pero solo le dio ese amuleto y se fue rápido. Gaeun le dice que eso debió haberla hecho sentir mal, pero la mujer le pregunta si quiere saber qué le molestaba, y dice que era que ella defendiera al nuevo. Gaeun, algo nerviosa, dice que no lo estaba defendiendo ni nada por el estilo, que solo decía lo que vio. La mujer dice que lo entiende, y que no sabe lo que decía en ese momento porque estaba poseída. Le pide disculpas por su esposo, ya que éste la lastimó. Pero Gaeun le dice que no se disculpe, que no fue más que un corte muy pequeño. Además, le dice que Mumyeong estuvo ahí para protegerla, así que estaba bien. Entonces la mujer le pregunta si le gusta ese chico nuevo. Gaeun, sonrojada, dice que no es nada de eso, que no siente nada por él, que solo agradece lo que hizo por ella. La mujer le dice que debe ser genial ser joven.
Gaeun insiste en que de verdad no es lo que cree, pero en ese momento la mujer toma su mano, la que fue herida, y le dice que aún no sabe si su esposo está vivo. Sin embargo, algo del chico nuevo le da mala espina. Le pregunta a Gaeun si está segura de que es un buen hombre, si no vio nada sospechoso en él. Gaeun le dice que no, que en realidad no, pero menciona que él le preguntó sobre el árbol guardián del pueblo hace poco. La mujer le pregunta si habla del árbol guardián del pueblo, y Gaeun le dice que sí, que él le preguntó por qué fue cortado. Pero Gaeun dice que se hizo la tonta, por si eso provocaba un conflicto entre él y los habitantes del pueblo. La mujer le pregunta a qué se refiere, porque contarle eso sería un problema, pero luego recuerda y dice que tiene razón, ya que tenía algo que ver con la abuela del joven Yeonja. Gaeun le pide a la mujer que le prometa no decirle nada a Mumyeong, y la mujer le pregunta por qué haría eso si ella no sabe nada, pero luego se queda pensativa. Cambiando de escena a un edificio, vemos que el ascensor se abre en el piso 7, y una niña baja de él. Ella se sorprende al ver algo, el hombre del pueblo está sentado en las escaleras. La niña le dice que la asustó. El hombre se levanta y le dice que se parece mucho a la de la foto que le enviaron. La niña, que intentaba poner la clave para entrar a su casa, se asusta y se queda paralizada ante sus palabras. Al mirar hacia atrás y ver la mano del hombre, piensa lo peor y le grita que por favor no le haga nada. Pero el hombre, sonriendo, le dice que es amigo de su padre, que eran amigos cercanos, y le pregunta si está en casa, ya que no contestaba sus llamadas. La niña, asustada, se pregunta si de verdad es amigo de su padre, ya que no sabe que estos murieron, y le dice que esa es la casa de su tío. El hombre comienza a sudar al darse cuenta de que cometió un error. Dice que en realidad está allí por negocios importantes y que por eso quería hablar con sus padres, preguntándole si sabe dónde encontrarlos. La niña comienza a pensar. Ella es la hija del hombre asesinado por el asesino en serie, la misma que le dio la pista al detective de que el asesino se llevó el auto de su padre, lo que sorprendió al detective, ya que era un auto fantasma no registrado. En ese momento, el detective le había pedido que se calmara, y cuando ella lo hizo, la sujetó del hombro y le dijo que lo escuchara con atención. No podía estar seguro hasta comenzar la investigación, pero le dijo que si alguien preguntaba por sus padres, debía actuar como si no supiera su paradero, y decir que no sabía si estaban vivos o muertos. Cuando ella le preguntó por qué, el detective le dijo que solo lo hiciera, y que no olvidara llamarlo si alguien preguntaba por sus padres, dándole una tarjeta. En el presente, la niña le dice al hombre que no sabe dónde están, pero el hombre la sujeta con fuerza y le dice que no le mienta, que quiere saber dónde están sus padres. Le grita que le diga a dónde fueron, pero ella insiste en que de verdad no lo sabe. Él sigue gritándole que es un asunto serio y que tiene que hablar con ellos, pero en ese momento sale un vecino y les dice que no hagan ruido. Tanto la niña como el hombre del pueblo se quedan paralizados. Cuando la niña intenta pedir ayuda, el hombre sale corriendo lo más rápido posible, mientras ella grita pidiendo ayuda. Luego ella cae al suelo temblando, y el vecino se acerca preguntándole qué pasó y si está bien. La niña llora sin decir nada, mientras el hombre le pregunta si quiere que llame a la policía, y ella grita que sí, con miedo. En ese momento, en la comisaría, cuando el detective y el policía salían, este recibe una llamada. Al escuchar lo sucedido, el detective se sorprende. Le pide a la niña que se calme y le pregunta si recuerda su aspecto. Al escuchar la descripción, el detective le pregunta si está segura. Luego le dice que irá hacia ella ahora mismo y corta la llamada. Su compañero le pregunta qué pasó, pero el detective no responde, ya que la descripción lo deja pensando. Se da cuenta de que encaja perfectamente con ese tipo que atendía la tienda en el pueblo al que fue, preguntándose por qué. Minutos más tarde, el detective, ya reunido con ella, le pregunta por qué quería hablar con él en la escena del crimen, bueno, en el parque de su casa. Ella le dice que tenía miedo de que ese hombre volviera, y el detective le responde que lo entiende, que debió haber estado muy asustada. La niña dice que no creía que alguien fuera a encontrarla, tal como le había dicho el detective. Llorando, dice que ese hombre ni siquiera sabía que sus padres habían fallecido, pero seguía preguntando por ellos y mencionaba negocios. Temblando, le pregunta qué es todo esto. El detective le dice que tiene una teoría, y le pregunta si recuerda que sus padres tenían otro auto no registrado. Ella le pregunta si habla del que se llevó el asesino. El detective le dice que sí, y le explica que ese vehículo no estaba registrado,
lo que ellos llaman un vehículo desechable, y que creen que se usaba para cosas malas. La niña le pregunta a qué se refiere con cosas malas, y el detective le dice que aún lo está averiguando, que no sabe con exactitud para qué se usaba. Pero añade que cree que sus padres podrían haber usado ese auto para realizar actividades ilícitas. La niña pregunta si sus padres estaban haciendo cosas ilegales, pero el detective le dice que no tiene evidencia de eso por ahora, que solo es una teoría, pero que están siguiendo ese razonamiento. Le dice que, quienes fueran los jefes de sus padres, no pudieron continuar sus operaciones una vez que ellos desaparecieron. Y que quizás por eso la buscaron, pensando que sus padres podrían estar con ella. La niña le grita que eso no es verdad, diciendo que sus padres tenían una tienda y trabajaban muy duro para mantenerla. El detective le dice que podría estar equivocado con su teoría, y que tampoco está diciendo que sus padres fueran delincuentes, pero plantea que, si solo se encargaban de una tienda, porque alguien vendría a buscarlos después de que murieron. La niña se muerde el labio para calmarse y le pregunta qué debe hacer si sus padres de verdad hacían ese tipo de cosas, y si esa gente intentaría buscarla de nuevo. Llorando, le pregunta qué debe hacer entonces. Pero el detective le dice que no se preocupe por eso, que fue inteligente al describir al tipo con tanta precisión. Le dice que cree conocer a alguien que encaja con esa descripción. De vuelta en la casa de la mujer de Seonsik, ella se encontraba mirando el talismán que le dio el jefe, pensando en lo que le dijo, que si lo llevaba consigo siempre, mantendría alejados a los espíritus. La mujer se levanta y dice que mejor irá a darle de comer a las gallinas. Al salir de la casa, sin darse cuenta, se aleja del talismán. Luego llega a la tienda y pregunta a la dueña por Dao su hijo, pero le dicen que salió a hacer algo y aún no ha regresado. La dueña de la tienda comenta que ha estado comprando muchos fideos últimamente, y la mujer responde que debe comer, ya que trabaja mucho cuidando a las gallinas. Cuando le preguntan si ha comido algo más además de fideos, la mujer dice que no, que solo tiene ganas de comer eso. La dueña le aconseja que coma algo más porque podría hacerle mal, pero la mujer dice que lo entiende y se va sin hacerle caso. Al estar por salir de la tienda, ve entrar al nuevo del pueblo y se queda seria mirándolo, mientras él simplemente sigue comprando. Mu Myung pide un encendedor y otras cosas, mientras la mujer lo observa de reojo. Cuando Mu Myung sale de la tienda, comienza a fumar, pero nota a la mujer sentada afuera. Ella parece pensativa, pero Mu Myung pasa de largo sin darle importancia. Sin embargo, la mujer se levanta lentamente y comienza a seguirlo. Varios metros después, ella sigue detrás de él. Mu Myung continúa caminando, pero de repente se detiene y le pregunta si lo está siguiendo. La mujer comienza a reír por lo bajo sin responder. Mu Myung, molesto, le dice que le acaba de hacer una pregunta, preguntándole si le parece gracioso. La mujer, fuera de sí, le pregunta si quiere saber qué le causa gracia, diciendo que quiere contárselo. Mu Myung le pregunta qué quiere decirle, y la mujer, sonriendo, dice que quiere contarle porque cortaron el árbol guardián del pueblo y porque murió su abuela. Mu Myung, serio, guarda silencio, y luego dice que al parecer su abuela tenía algo que ver con eso. La mujer, satisfecha, le dice que tenía mucho que ver. Le dice que ella intentó salvar el árbol, pero de repente su boca comienza a deformarse, como si se derritiera, y no puede hablar. Mu Myung, que la ve normal, le pregunta qué le sucede y por qué no continúa. Pero la mujer, asustada, no puede hablar, y él le pregunta por qué grita con la boca cerrada. Mu Myung se acerca a ella y le dice que no sabe a qué está jugando, pero que por favor se detenga, porque lo hace sentir mal. Luego se da vuelta y le dice que ya le ha advertido suficiente, y se marcha, dejándola sola. La mujer no puede hablar, realmente siente su boca callada, como si se derritiera. Asustada, corre hacia su casa. Al llegar, entra rápidamente, y al abrir la puerta ya no siente esa sensación de no poder hablar. Se pregunta si fue poseída otra vez, pero ahora puede recordarlo todo. Entra rápido y se acerca a la mesa donde estaba el talismán, y ve que quedó allí, como si realmente la protegiera de esa maldición. Asustada, dice que necesita un exorcismo. Al día siguiente, Mu Myung llama a la casa de Gaeun. Cuando ella sale, le pregunta qué lo trae por allí, pero al ver que no responde, le pregunta si le pasa algo. Mu Myung, serio, le dice que tienen que hablar. Por otra parte, el viejo jefe del pueblo confirma unas entregas por teléfono.
Luego le pregunta a Dao si tiene las fechas de cumpleaños de sus repartidores, y las anota mientras se las dictan. Sang-sik Lee nació a las 8 de la tarde del 7 de junio de 1976. Chang Il-moon nació a las 8 de la mañana el 20 de abril de 1974. Sang-geol Lee nació a las 7 de la tarde el 2 de julio de 1974. El viejo se sorprende, preguntándose cómo es posible todo eso. Luego, serio, le pide a Dao que regrese al pueblo, que ya no hay necesidad de encontrar a los repartidores. Con gravedad, le dice que, según los signos astrológicos, los 3 repartidores están muertos. Luego le dijo que fijarían un día para limpiar la mercadería, y se despidió, cerrando el libro del calendario de grandes fortunas. En ese momento, la vieja entró gritándole que necesitaba un exorcismo. El viejo líder del pueblo le preguntó cómo entró, y ella le dijo que la puerta estaba abierta, preguntándole de qué otra forma entraría. Luego se arrodilló y le dijo que eso no importaba ahora, que necesitaba un exorcismo. El anciano, fumando, le preguntó por qué pedía un exorcismo así de repente, pero ella comenzó a gritar que necesitaba detener el castigo o moriría. Él le dijo que era un castigo de Dios, por lo que no había nada que un mortal pudiera hacer para detener algo así. Ella le gritó que, sobre Seok y Yeonseok, él lo salvó. El viejo, serio, le preguntó si eso significaba que ofrecería todo lo que tenía a la madre. La mujer quedó en silencio al escuchar esto. Preguntó qué pasaba con todo lo que ella y su esposo hicieron para la madre todo ese tiempo, pero el viejo le dijo que se refería a todo. Le dijo que, si estaba tratando de detener el castigo, él también tenía que arriesgar su vida en el ritual de exorcismo. Le preguntó si valoraba las cosas que poseía más que su propia vida. La mujer bajó la cabeza, llorando, y dijo que era cierto, pero de repente gritó, diciéndole que usara a la madre para llevarse todo, pero el viejo dijo que eso era una blasfemia. Pero la mujer, llorando, le dijo que aceptaba, que le daría todo lo que tenía, así que le pedía que la salvara. En ese momento, el viejo dijo que debían llamar al señor Park, y sonriendo dijo que pondrían una fecha para el exorcismo. De vuelta con Mumyeong, cuando este le dijo a Gaeun que había que hablar, ella preguntó sobre qué, pero él le dijo que dieran un paseo, y ella aceptó. Y ambos salieron juntos para charlar. Gaeun le preguntó cómo iba el patrullaje, y él dijo que nada mal. Ella le preguntó de qué trataba todo esto, ya que en general nunca viene a su casa. Mumyeong le dijo que se sentaran, y al hacerlo, luego de un largo silencio, la miraba fijamente sin decir nada. Gaeun le preguntó por qué la miraba así, y él le preguntó si sabía algo sobre el árbol guardián del bosque. Ella levantó la voz y dijo que no. Mumyeong le preguntó por qué trataba de seguir ocultándolo, y le preguntó si era porque su abuela estaba involucrada. Gaeun se sorprendió al enterarse de que él sabía eso, y le preguntó cómo lo sabía, y él le dijo que la mujer de Seon-sik se lo dijo. Gaeun volteó la cara, y, enojada, pensó que le había dicho que no le dijera nada. Mumyeong le dijo que, si se trataba de eso, podía decirle que era, de todos modos, nunca sintió tanto apego a ella. Gaeun le preguntó por qué decía eso de su abuela, y él le preguntó si quería saber el por qué. Gaeun, sintiéndose mal, le dijo que la abuela Yeonja siempre fue cariñosa y amable con ella. Mumyeong le dijo que, aún así, jamás le dijo nada sobre él, preguntándole si dudaba de su relación con ella todo ese tiempo. Ella dijo que, bueno, eso era porque la abuela nunca mencionó nada sobre un nieto. Mumyeong dijo que, al parecer, era muy amable con los demás, pero muy dura con él, y Gaeun le preguntó qué quería decir con eso. Mumyeong sonrió y luego, serio, le contó que una vez, cuando era chico, tuvo un accidente. Ahora viajamos al pasado, 19 años atrás, donde Mumyeong está en el hospital. Su abuela preguntaba por qué no despertaba, ya que habían pasado varios días, pero el doctor le dijo que solo tenía un pequeño golpe en la cabeza por el incidente. La abuela preguntaba por qué no despertaba, y el médico le dijo que había una posibilidad de que los acontecimientos hubieran dañado la mente del niño. La abuela le preguntó si recordaría lo que pasó, pero él le dijo que era difícil saberlo, tendrían que esperar a que despertara. Además, dijo que lo mejor para él sería no recordar lo que pasó. La abuela rezaba, pidiéndole al guardián del pueblo que cuidara de su nieto. Luego, el médico se despidió hasta la siguiente revisión, y la hija de la señora le decía que debía descansar, ya que no había dormido nada. Pero su madre le preguntó cómo podría dormir en paz si su nieto estaba inconsciente. Su hija le dijo que,
Si seguía así, terminaría en una cama a su lado, y su madre dijo que no era momento de quedarse allí. Le dijo a su hija que necesitaba regresar al pueblo y hacer ofrendas al árbol guardián del pueblo. Por eso le dijo a su hija Engran que llevara al niño a su casa cuando despertara y que cuidara de él. Su hija le dijo que lo haría y que no se preocupara por eso, mientras la madre decía que sabía que estaría bien. Pero, seria, le advirtió a su hija una vez más que ni ella ni Mumyeong debían ir al pueblo de Waichon jamás. Su hija le dijo que ya lo sabía, porque se lo decía siempre, mientras su madre le decía que jamás se le ocurriera siquiera acercarse. En ese momento, el niño comenzó a abrir los ojos y llamó a su abuela, que se sorprendió al escucharlo. La tía se acercó primero y le dijo que era su tía Engran y le preguntó si la recordaba. El niño dijo que sí, pero preguntó dónde estaba. Ella le explicó que estaba en el hospital y le preguntó si recordaba lo que pasó. El niño se sentó y dijo que no recordaba nada. En ese momento, su abuela se acercó y dijo que era todo gracias al guardián del pueblo. Pero el niño preguntó dónde estaban su madre y su padre. La tía no pudo decirle la verdad y le dijo que ellos se fueron de viaje. Conteniendo las lágrimas, le dijo que estarían fuera por unos días por trabajo, y que su papá le pidió que lo cuidara hasta que volvieran de su viaje. El niño preguntó si podía quedarse con la abuela, ya que le gustaría ir con ella, pero la abuela gritó con fuerza que no. Le decía que no, después de lo que le hizo a sus padres, que no se atreviera ni a pensarlo. Luego dijo que se iría, y comenzó a marcharse, diciendo que veía que el niño estaba bien, así que se iba, pero estaba conteniendo las lágrimas, mientras su hija le decía que se cuidara. El niño lloró al escuchar tal desprecio de su abuela. En el presente, Mumyeong dijo que los ojos de su abuela estaban llenos de odio, y esa fue la última vez que la vio. En ese momento, de verdad creía que sus padres estaban en un viaje de negocios. Gaeun le preguntó por qué no vino al funeral de su abuela, y Mumyeong dijo que eso fue por otro motivo. Luego le preguntó por qué no se lo decía ahora, y Gaeun preguntó a qué se refería. Mumyeong le decía que era la primera vez que le contaba a alguien sobre eso, y como él le contó su historia, le dijo que era momento de que ella le contara sobre el árbol guardián del pueblo, lo que la dejó sin saber qué hacer. Gaeun le dijo que no sabía por dónde empezar. En realidad, no recordaba nada de lo que había pasado antes de vivir aquí, por eso también estaba viva gracias a la abuela Yeonja. Lo primero que recordaba era despertar en la casa de la abuela Yeonja, donde él vive ahora. En ese entonces, la abuela le preguntó si estaba bien al verla despertar, y Gaeun preguntó dónde estaba. La abuela le había dicho que los encontró a los dos inconscientes cerca de la entrada del pueblo, así que los llevó a su casa. Gaeun se levantó y preguntó si eso era verdad, y en ese momento la abuela dijo que, bueno, el grandote fue quien los trajo. Gaeun le agradeció al hombre y este asintió. Luego, él le dijo a la abuela que debía irse, y ella le agradeció por todo. Cuando el grandote se iba, ella le dijo que viniera a comer cuando pudiera. Luego le dijo a la mujer que la curó, porque tenía raspones, pero le pidió que le avisara si aún le dolía, ya que podía llevarla al hospital. Gaeun le agradeció, pero, mirando a su lado, dijo no recordar nada. Mientras miraba al hombre a su lado, preguntó quién era él. La abuela comenzó a contarle que, al parecer, ese hombre fue quien la trajo hasta aquí, cargándola en su espalda. Le dijo que no podía imaginar que un extraño hiciera algo así, debió estar muy preocupado por ella para traerla hasta el pueblo y desmayarse del agotamiento. La abuela le preguntó si no recordaba nada de nada, si siquiera recordaba su nombre. Gaeun le dijo que no sabía qué hacer y, comenzando a llorar, dijo que no podía recordar nada. La abuela la abrazó, pero Gaeun decía que no podía recordar su nombre y no sabía qué hacer ahora. La abuela le decía que todo estaría bien, dijo que le preguntaría al hombre que la trajo hasta aquí cuando despertara, ya que estaba segura de que debía saber algo. Gaeun se calmó después de esto, y la abuela dijo que debía tener hambre. Le dijo que la esperara un momento, que le prepararía algo de comida. Minutos después, varios alimentos fueron preparados para ella. La abuela le dijo que disfrutara de su comida, que iría a hacer unas cosas, y Gaeun le agradeció. Mientras miraba con mucha hambre la comida deliciosa, la abuela se fue y le dijo que había más arroz en la olla y que podía comer todo lo que quisiera. Gaeun le agradeció nuevamente. Poco después, vemos a la abuela rezando al árbol sagrado del pueblo, llamándolo venerado árbol guardián. Le preguntó si fue él quien los trajo para salvarlos de algo. En ese momento, alguien comenzó a acercarse. La abuela miró en esa dirección,
y vemos que era el jefe del pueblo y su hombre. El anciano le preguntó por qué miraba ese árbol, preguntándole si sabía que lo iban a cortar. La abuela, gritando, le dijo que el cielo lo maldiga y que no cortaría ese árbol. El viejo le preguntó de qué hablaba y le dijo que ese árbol no era una persona, llamándola vieja chamán. Pero la abuela le gritó, diciéndole que no se atreviera a insultar a su Dios. El viejo le dijo que la mayoría de las personas del pueblo creían que ese árbol no servía, por eso lo cortarían. Ella, furiosa, le preguntó si pretendía provocar la ira de Dios cortando a su guardián, el que cuidaba este pueblo. Le preguntó si no le tenía miedo al guardián del pueblo, llamándolo desgraciado. Pero el viejo golpeó su mano, con la que ella lo señalaba, y sonriendo le dijo que la madre lo cuidaba, preguntándole por qué debía tener miedo. Luego se retiró y le dijo que esperaba que pasara tiempo de calidad con ese árbol antes de que lo cortaran. La abuela le gritó, furiosa, que él servía a un falso dios. Minutos más tarde, la abuela regresó a su casa y antes de entrar, escuchó murmullos, y se preguntó si el hombre había despertado. Una vez entró, vio al hombre y a la mujer sentados. Cuando Gaeun la vio, la llamó abuela y le dijo que su nombre era Gaeun y que este hombre era su padre. La abuela, sudando, le preguntó si eso significaba que no había reconocido a su padre. Luego le preguntó al hombre si él recordaba algo. Él se presentó como Jumpio Kim, de 52 años, pero luego dijo el nombre de Gaeun, que tenía 20 años y era su hija. Decía que lo recordaba y le preguntó si su hija no era bonita. La abuela lo entendió al instante y le respondió que sí, que su hija era bonita. Al notar que ambos estaban en ese estado, se preguntó qué debía hacer. Más tarde, en la estación de policía, la abuela le gritaba a un policía que le dio sus nombres y edades, preguntándole por qué no podía identificarlos. El policía le dijo que necesitaban más que un nombre y una edad para identificar a alguien, y que no había nada que pudiera hacer si sus huellas dactilares no coincidían con las del registro. La abuela gritó sus nombres y edades nuevamente, preguntándole si eso no era suficiente para identificar a alguien. Pero el policía le repetía que sin las huellas dactilares no podía obtener su número de identificación ni acceder a sus registros. El policía, dirigiéndose al padre y a la hija, les preguntó si sabían sus números de identificación. Gaeun dijo que no, y su padre tenía algún problema, eso era evidente, y solo repitió su nombre y edad. Tanto la abuela como el policía suspiraron ante esto, y el policía le dijo que no recibieron ninguna denuncia de desaparición con ese nombre y edad, así que no había forma de identificarlos. La abuela le preguntó qué sugería hacer, y el policía le dijo que de verdad le gustaría poder ayudarla. La abuela le preguntó qué pasaría si iba a otra comisaría más grande, y él le dijo que tenían las mismas máquinas y registros, y, sin saber qué decirle, le dijo que no habría diferencia. Ella le preguntó si no había alguna forma de identificarlos, y él le respondió que no, ninguna que él supiera, y que no había mucho que hacer con sus nombres y edades. La abuela suspiró y volteó, mirando al padre y a la hija. Gaeun le preguntaba a su padre si podía comer una galleta, y su padre, enojado, las ocultó. La abuela, al verlo, se preguntaba qué se suponía que debía hacer con ellos. Mucho más tarde, en el pueblo, el líder le preguntaba de qué estaba hablando, y ella le preguntó si de verdad era tan difícil de entender. El viejo le dijo que escuchó lo que dijo, solo que, pero la abuela lo interrumpió y le dijo que lo repetiría. Le dijo que la señorita Gaeun y su padre vivirían en este pueblo, Bichón. El viejo le preguntó si estaba diciendo que unos forasteros vivirían allí, y la abuela le dijo que eso era raro, preguntándole por qué estaba tan sensible sobre dejar que unas personas entraran al pueblo. El hombre, nervioso, se calmó y sonrió, repitiendo la palabra, sensible, pero luego le dijo que solo decía que una señorita como ella no tendría nada que hacer en ese pueblo, eso era todo. La abuela le preguntó si le preocupaba su bienestar, y el viejo dijo que por supuesto que se preocupaba por la gente. Además, preguntó dónde vivirían, preguntándole si se quedarían con ella. La abuela respondió que no, que se quedarían en la antigua casa de Aengran. Esto dejó sorprendidos a Gaeun y al viejo. Este gritó, furioso, que entonces debían votar todos, y dijo que levantaran las manos quienes dejarían que forasteros vivieran en el pueblo. Las personas comenzaron a hablar entre ellas, y así estuvieron por varios segundos. Luego, el hijo de la dueña de la tienda levantó la mano, y, sonrojado, la dejó en alto, votando que aceptaba. Pero el flaco lo golpeó con un cachetazo en la cabeza,
preguntándole si no se daba cuenta de la situación, llamándolo idiota. La abuela, levantándose, preguntaba si de verdad necesitaba la mayoría de votos para dejar a alguien vivir en su casa. Le dijo que solo vino para mencionárselos y que al menos saludaran a sus nuevos vecinos, pues la decisión ya estaba tomada. Luego le dijo a Gaeun que regresarían, y caminando se estaban yendo del lugar. Vemos que todos los miraban, mientras el padre de Gaeun se comportaba de forma extraña. Entre las personas, el tipo de antes que votó a favor saludaba a Gaeun. En ese momento, el anciano estaba furioso mientras sacaba un cigarro, y declaró que ese día cortarían ese árbol. Al caer la noche, en la casa en la que los forasteros vivirían, la abuela le preguntaba a Gaeun qué le parecía, y ella le dijo que era enorme. La abuela les dijo que ambos podrían vivir allí. Gaeun le preguntó si lo decía de verdad y dijo que estaba haciendo mucho por ellos. La abuela preguntó qué opciones tenía, ya que nadie parecía saber quiénes eran o de dónde venían. Gaeun, llorando, la abrazó y le agradeció por todo. Le dijo que estuvo preocupada todo ese tiempo porque no sabía qué hacer o cómo sobrevivirían. La abuela le dijo que el guardián del pueblo debía haberla enviado para que pudiera hacer algo bueno en la vida. Gaeun le agradeció nuevamente, llamándola abuela Yeonja, y decía que no sabía cómo agradecerle lo suficiente, pero la abuela le dijo que no se preocupara por eso y que mejor se concentrara en crear hermosos recuerdos en el pueblo. En ese momento, alguien venía corriendo desesperado. Golpeó con fuerza la puerta y entró. Llamó a la abuela, debía decirle algo. La abuela le preguntó por qué estaba tan apurado y le dijo que recuperara el aliento primero, pero el hombre dijo que no había tiempo para eso. El viejo Seokda estaba tratando de cortar el árbol guardián del pueblo. Segundos después, la abuela corría hacia el lugar, mientras el hombre señalaba y todos corrían, muy agitados. Pero la abuela se paralizó al llegar. En ese momento, el grandote sujetó del cuello a un hombre. Este era el hijo de la dueña de la tienda, quien quería cortar el árbol. Luego, con una fuerza abrumadora, lo arrojó lejos, y el hombre cayó al suelo con fuerza. El viejo líder del pueblo se sorprendió al ver esto, pero el grandote le dijo que no se atreviera a usar esa hacha en el árbol. El viejo, llamándolo monje, le dijo que la mayoría de las personas votó para cortar ese árbol, así que le preguntó por qué intentaba detenerlos. Pero el grandote les preguntó quién se atrevía a dañar al guardián del bosque. El flaco le dijo que esperara un momento, que podían hablar sobre eso. Pero el grandote lo miró fijamente. Mientras el flaco dejaba su hacha, le preguntó por qué no fumaban un cigarro, pero el grandote le dijo que no se iría a ningún lado. La abuela, al llegar, preguntó qué pasaba allí, y le preguntó al anciano si estaba intentando cortar el árbol guardián. El viejo, llamando a la vieja chamán, le dijo que el pueblo no podía decidir quién vive en su casa, pero, señalando el árbol, dijo que sí podían decidir si cortarlo. Le dijo que hicieron una votación, preguntándole cuál era el problema entonces. La abuela le dijo que eso provocaría un baño de sangre en ese pueblo de nuevo, y le preguntó si estaba tratando de deshacer todo el trabajo que se había hecho allí. Pero el viejo le dijo que eso solo era un viejo mito del pueblo. La abuela le gritó que no era un mito, que ella sabía que era verdad porque servía al guardián del pueblo, preguntándole quién decía que eso era un mito. El viejo la miró serio sin decir nada por unos segundos, pero luego le dijo que madre decía que esas no eran las palabras del guardián del pueblo, sino susurros de un falso dios. La abuela le gritó, preguntándole cómo se atrevía. Pero el viejo se dio la vuelta y dijo que se irían por ahora. Luego levantó su mano y les dijo a los demás que lo siguieran, y todos se fueron con él. El flaco suspiró mientras todos guardaban silencio. Luego le dijo al grandote que todos se habían ido, así que le preguntó por qué no daban un paseo, que tenía algo que hablar con él. Pero el grandote miró a la abuela antes de hacer algo, y ella le dijo que podía ir. El flaco y el grandote se fueron charlando entre ellos, mientras la abuela los miraba con desconfianza. Pero 3 meses después, cortaron el árbol. Y no fue otro que quien lo defendió aquella vez. El grandote blandía el hacha contra ese árbol protector, junto a otros hombres de la aldea. Todos cortaban el árbol juntos. La abuela gritaba y lloraba que no lo hicieran, pero la estaban sujetando para que no interviniera. Ella maldecía con todas sus fuerzas, pero las mujeres del pueblo la sujetaban para que no hiciera nada. Furiosa, les preguntaba cómo se atrevían a hacer eso. Gaeun, llorando, les preguntaba por qué cortaban el árbol y les pedía que, por favor, soltaran a la abuela y se detuvieran.
Pero el viejo sonreía sin decir una sola palabra. La abuela gritó el nombre de Seoko, el grandote, y le preguntó por qué, porque cortaba el árbol sagrado. Pero él levantó el hacha y siguió cortando, mientras la abuela le preguntaba por qué le hacía eso. Llorando y furiosa, seguía gritando que no. En ese momento, sus ojos comenzaron a llorar sangre, y, al instante, quedó inconsciente, asustando a quienes la sujetaban. Gaeun, preocupada, la llamó, con miedo de que le pasara algo. 3 días después, en la casa de la abuela, ella se encontraba acostada y bastante débil. Abrió los ojos y llamó a Gaeun. La joven, al ver que despertó, le preguntó si estaba bien y le dijo que había estado preocupada porque no despertaba. La abuela comenzó a levantarse, pero Gaeun le pedía que descansara. Sin embargo, la abuela decía que debía proteger al árbol guardián del pueblo. De repente, la abuela cayó de golpe otra vez en la cama, sin poder levantarse, y Gaeun le preguntó si estaba bien. Pero ella seguía diciendo que tenía que proteger el árbol. Luego volteó y le preguntó a Gaeun cuánto tiempo había estado inconsciente. Ella tartamudeó antes de responder y le dijo que había estado inconsciente 3 días. La abuela, preocupada, le preguntó qué pasó con el árbol, y Gaeun guardó silencio, sin saber qué decirle. La abuela lo entendía y comenzó a llorar, diciendo que el pueblo se cubriría de sangre. De vuelta al presente, Gaeun le dice que hizo todo lo que pudo para cuidarla, pero que ella no pudo superar la impresión. Le dijo que nunca se recuperó y así fue como murió. Gaeun lloraba y decía que tal vez, si la hubiera cuidado mejor, entonces ella, pero Mu Myeong la interrumpió, diciéndole que no habría servido de nada, nadie podría lidiar con algo así a esa edad avanzada. Gaeun le gritó, preguntándole si acaso sabía lo que la abuela Yeonja dijo antes de morir. Pero Mu Myeong le preguntó si tenía que saberlo, y ella, molesta, le dijo que sus últimas palabras fueron que le gustaría tocar la cara de su nieto una última vez, ese fue su único deseo antes de desaparecer. Mu Myeong le preguntó entonces por qué Seoko, el grandote, había traicionado a su abuela, pero Gaeun, molesta, le dijo que eso no importaba. Sin embargo, Mu Myeong le dijo que claro que importaba y le pidió que le dijera el motivo, si lo sabía. Gaeun le dijo que no lo sabía, pero que empezó a pasar más tiempo con Yeonseop en algún momento. En ese momento, la mujer de la tienda llegó y llamó a Gaeun. Le dijo que ese era un lugar muy alejado y le preguntó qué estaban haciendo ellos dos allí. Gaeun le dijo que solo estaban hablando de algunas cosas, y la mujer comprendió. Luego le preguntó a Gaeun si podía ayudarla. Dijo que estaba yendo a casa de la mujer Seseon-sik, pero necesitaba un poco de ayuda. Gaeun miró a Mu Myeong, pensando qué debía hacer, pero él le dijo que debía ir. Entonces ella se fue con la señora, preguntándole en qué necesitaba ayuda, mientras Mu Myeong se quedaba pensativo atrás. En su mente, dijo que era una sorpresa, no pensó que ese grandulón estuviera del lado de su abuela, recordando el día en que luchó contra él, mientras recibía sus puñetazos. Se preguntó en voz alta si acaso se contuvo contra él en ese momento. Cambiando de escena a la casa del viejo, el flaco le preguntaba si eso era verdad, y el grandote le preguntó si de verdad los 3 repartidores estaban muertos. El viejo les confirmó que sí, que estaban todos muertos. El flaco, con miedo, se preguntaba cómo podían estar todos muertos, mientras el anciano sacaba un cigarro. El grandote le preguntó qué había pasado con la mercancía. Pero el viejo le dijo que pronto tendrían todo en sus manos, que no había razón para mortificarse por cosas sin importancia. Y señaló que, después del exorcismo, debían eliminar toda la mercancía. Ambos hombres asintieron sin decir más. Por otra parte, en la tienda, el hijo de la dueña regresaba llamando a su madre. Ella le dijo que llegaba tarde y le preguntó si había comido algo, y él le dijo que por supuesto que no, que ya había pasado la hora de cenar. Luego preguntó cómo iba todo en el pueblo mientras tomaba una soda, y su madre le dijo que había pasado algo. El hijo volteó y le preguntó qué pasó, y su madre dijo que le harían un exorcismo a la mujer de Seon-sik. Él le preguntó por qué, y su madre, en voz baja, le preguntó si recordaba que Dios había castigado a esa mujer. Pero el hijo le preguntó por qué susurraba, si todos en el pueblo lo sabían, y preguntó si el jefe haría el exorcismo. Su madre le dijo que sí, eso le habían dicho. Luego cambió de tema y le preguntó si pasaba algo entre Gaeun y el chico nuevo del pueblo. El hijo le preguntó a qué se refería, y su madre le contó que, cuando iba a la casa de la mujer, los vio juntos, sentados y conversando. Él le preguntó si estaban solos, y ella le dijo que sí,
sentados en el banco del estanque, por donde nadie pasa. Su hijo, molesto al escuchar esto, apretó con fuerza la lata y la rompió. Maldijo a ese imbécil y preguntó cómo se atrevía a coquetear con ella cuando él no estaba. Cambiando de escena, vemos a la mujer de Seonsik en el altar donde se llevaría a cabo el exorcismo. Todo estaba preparado perfectamente, pero había muchas armas en la mesa, como hachas y todo tipo de cuchillos. La mujer rezó por unos segundos, y en ese momento el grandote le dio las buenas noches al jefe que acababa de llegar. Este dijo que parecía que todo estaba listo y declaró que era el momento de hacer el exorcismo. Sus hombres asintieron al entender, y cada uno caminó hacia su lugar. El grandote se sentó donde estaba el tambor, golpeó un recipiente a su lado y dijo las siguientes palabras. En el mundo meridional de los vivos se encuentra el país de Corea, cerca del mar oriental. En la casa número 12 de la cuarta calle del pueblo de Wichon vivía una pareja centenaria que atendía a sus hijos con sinceridad y devoción. Que su sinceridad mueva a los cielos. Ofrecemos esta oración para que los espíritus divinos desciendan sobre nosotros uno por uno. Que los 84.000 dioses de la cocina y los 36.000 dioses del hogar habiten pacíficamente en la cocina y en el altar de la familia Han. Que el espíritu guardián de esta tierra se instale en el estrato subterráneo, protegiendo la casa de la familia Han. Que todos los espíritus inmundos e impuros sean expulsados a través de esta oración, que sean arrojados más allá de la puerta y se disuelvan en la nada. Que todas las impurezas de los cielos, la tierra y los vecinos, de la puerta principal y la puerta lateral, de los perros, el ganado, los metales, las piedras, el agua, el fuego, la madera, la tierra y las relaciones, se disuelvan. En este día y a esta hora, que todas las impurezas del cielo y la tierra, cercanas y lejanas, grandes y pequeñas, se disuelvan. Que las impurezas de los perros y el ganado, de las 5 direcciones, de los 4 mares, de la cama, de los baños y de la cocina, se purifiquen. Que las impurezas relacionadas con los espíritus, el inframundo y el cielo se purifiquen en los meses 7, 8 y 9. Que las impurezas de la tierra, las aguas y el infierno se disuelvan en los meses 10, 11 y 12. Que las impurezas del este, el oeste y el sur, de los 4 mares y de las 24 direcciones, se disuelvan. Que las impurezas de las energías externas y de las energías vitales de las montañas y las aguas se limpien. Que todas estas impurezas se disuelvan y se vayan, y que jamás vuelvan. En ese momento, un hombre tomó el plato con varias porciones de arroz y las arrojó al lugar. Luego devolvió el plato y lo puso boca abajo. Los demás prendían velas y dejaban otros objetos en la mesa de ofrenda. Después, comenzaban a rezar de rodillas. El grandote dijo que el 30 de junio, en el año del conejo, Seokdae no entraría al ritual frente al árbol guardián para realizar un exorcismo. En ese momento, el anciano tenía cuchillos en sus manos y los chocó con fuerza. Luego los arrojó hacia atrás, haciéndolos girar, y ambos cayeron en la misma posición. El viejo sonrió, ya que eso era una buena señal. El grandote seguía recitando, llamando al emperador azul del este, al emperador rojo del sur, al emperador blanco del oeste, al emperador negro del norte y al emperador del centro, a los 5 elementos, a los 60 troncos celestiales, a los 8 trigramas y a los 9 palacios, a las deidades de la energía, la fuerza y la muerte, a los espíritus de grandes y pequeñas calamidades, a las desgracias y a los malos augurios, a las 4 estaciones y a los 8 festivales, al dragón y al tigre, al pájaro y a la tortuga, a las grandes y pequeñas madres y, finalmente, a la luna y al sol, para exorcizar y expulsar a los espíritus malignos. El viejo se preparó y dijo que ya estaba todo hecho. En ese momento, el grandote golpeó fuerte el instrumento, y el viejo pasó el filo del hacha por su brazo, luego por su rostro y finalmente por su boca y mentón. Al ritmo del tambor, siguió haciéndolo por un rato más. Mumyeong, que miraba esto, le preguntó a Gaeun qué hacía y si el hacha no tenía filo. Ella le dijo que estaba revisando si un espíritu entraba en él. Si el espíritu entraba en él, ni una cuchilla afilada lo cortaría. Mumyeong dijo que eso era ridículo y aseguró que no tenía dudas de que estaba usando un hacha sin filo. Pero Gaeun negó con la cabeza. En ese momento, el viejo saltó con fuerza, pero algo pasó, ese ya no era el viejo. Comenzó a tener recuerdos o una visión donde estaba molesto, y uno de sus hombres llegó llamándolo. Le dijo que tenían problemas, que habían provocado la ira del árbol guardián, y el viejo se quedó serio. De vuelta al presente, el viejo aterrizó en el suelo y comenzó a respirar agitado.
De repente, caminó hacia otra dirección sin seguir el ritual, avanzó por el pasto, descansó y llegó hasta el tronco del árbol guardián que había sido cortado. Furioso, preguntó cómo se atrevía y comenzó a golpearlo con el hacha, preguntándole si algún día dejaría a sus hijos en paz. Mumyong veía esto en silencio, pero Gaeun comenzó a respirar agitada. Él dijo que, al parecer, las hachas sí tenían filo, ya que cortaron el tronco, pero al mirar a su lado vio a Gaeun, quien tenía muchas ganas de vomitar y casi lo hacía. Intentó decirle algo, pero ella salió corriendo asustada. Mumyong, molesto, no entendía qué había sucedido, pero fue tras ella rápidamente. En ese momento, el ruido del tambor se intensificó y cada vez era más fuerte. El grandote seguía recitando: fantasmas malvados que negocian en los cielos sobre las 3 montañas, espíritus malignos que deambulan sobre los caminos de la noche, váyanse. En ese momento, el viejo regresó al lugar y comenzó a moverse. De repente, miró al cielo serio, invadido por recuerdos del pasado. El grandote le pedía explicaciones, asustado, diciendo que él había dicho que no pasaría nada. El flaco no aguantaba la picazón, estaba desesperado. En ese entonces, ambos le gritaban al jefe que los ayudara. Lastimándose al rascarse, decían que habían provocado la ira del guardián del bosque, que el guardián del pueblo los castigaba por lo que hicieron. En ese momento, el grandote dijo que le rompería el cuello y lo entregaría como ofrenda al guardián del pueblo, pero el viejo le decía que no era su culpa. El grandote lo sostuvo con fuerza del cuello, pero el viejo decía que solo actuaba según las palabras de la madre. Pero en ese momento, el viejo comenzó a reír fuera de sí. El grandote, asustado, se paralizó. La madre poseyó el cuerpo del viejo y le preguntó al grandote si tenía miedo, llamándolo hijo. Le decía que no debía tener miedo, que ella ya estaba allí para protegerlos. El grandote comprendió que era la madre y se detuvo, mientras ésta reía fuertemente, diciendo que harían el exorcismo. El grandote se atrevió a preguntarle con respeto a la madre si de verdad un ritual podía deshacer el castigo de Dios. La madre le dijo que, por supuesto, no, y preguntó cómo podía un ritual deshacer la voluntad de Dios, llamándolos idiotas. El grandote no supo qué decir ante esto, pero se atrevió a preguntar entonces qué debían hacer. La madre les dijo que prestaran atención, el castigo que tenían fue disuelto por ella. Sonrió llamándolos queridos hijos y les dijo que había venido a hacer lo imposible. En el presente, Mumyong intentaba detener a Gaeun, pero ella frenó apoyándose en un árbol y comenzó a vomitar. Él le preguntó si estaba bien y ella respondió que sí. Mumyong le preguntó qué pasaba, porque había salido corriendo de pronto. Gaeun le dijo que no sabía, que de repente le dieron ganas de vomitar. Él le preguntó si quería que la ayudara dándole palmaditas en la espalda, y ella le gritó que jamás, que no se le acercara, se lo advertía. Él le dijo que no lo haría. Luego de un largo silencio, él le preguntó si regresaría o qué harían, y ella dijo que estaba bien. Mientras regresaban, él le preguntaba si ya estaba mejor y ella le dijo que sí, que estaba un poco mejor. Pero de repente se detuvo. Él, al notarlo, le preguntó si se sentía mal otra vez, pero ella no contestó. Se acercó y le preguntó si de verdad estaba bien. La sujetó de los hombros y le preguntó si era tan malo, y cuando ella levantó la cara, la vio llorando sin parar. Ella extendió su mano con fuerza, pero luego tocó la mejilla de Mumyong y lo llamó mi tierno Mumyong. Le dijo que era muy grande, que había crecido mucho, y llorando le dijo que lo sentía, que fue muy mala con él y le pedía que, por favor, perdonara a su abuela. Mumyong se quedó paralizado al escuchar esto, pero ella seguía diciendo que fue muy dura con él en el pasado, justo después de que sus padres murieron. Pero Mumyong furioso apartó su mano con fuerza, y furioso, le preguntó qué demonios hacía, diciéndole que no sabía nada de lo que decía. Le preguntó si creía que alguna vez le importó eso, si pensaba que algo así lo haría sentirse herido. Mumyong apretó su boca con fuerza, y, molesto, le dijo que no le contó su historia para que se burlara de él, que si para ella esto era una broma, sería mejor que se detuviera. Pero ella lo seguía llamando mi pequeño Mumyong, su precioso nieto, y le pedía que dejara ir ese incidente que se llevó a sus padres. Mientras se desmayaba, le pedía que se liberara de esa carga. En ese momento, Gaeun cayó contra el pecho de Mumyong, quien estaba confundido. Comprendió un poco mejor las cosas y dijo que esto se estaba poniendo mejor. Primero murmuraba cosas y ahora estaba inconsciente, preguntándose de qué rayos se trataba todo esto.
En la carretera, el detective se preguntaba por qué ese tipo del pueblo de Wichon se había acercado a la niña. Se preguntaba si se estaba convenciendo a sí mismo de que era ese tipo, ya que encajaba con la descripción, pero no estaba seguro si solo se parecía o si de verdad era él. En ese momento, recibió una llamada. Al contestar, el policía le preguntó dónde estaba, y él respondió que iba camino al pueblo de Wichon. El policía le preguntó si acaso no había ido ya a buscar a la víctima del robo, preguntándole si encontró al tipo. El detective le dijo que sí, que era él. El policía le dijo que eso eran buenas noticias, pero le preguntó si no creía que ese lugar era un poco extraño. El detective le preguntó por qué. El policía le dijo que los habitantes tenían una mirada esquiva y seguían mencionando fantasmas. El detective le preguntó qué tenían que ver los fantasmas. El policía le dijo que ya le había contado la historia en la cafetería sobre la mujer que insistía en que su esposo fue asesinado. El detective dijo que lo recordaba, y el policía le explicó que ella había dicho que su esposo apareció como fantasma y le dijo eso. El detective preguntó qué clase de tontería era esa, preguntando si acaso los muertos hablaban. El policía le dijo que de eso hablaba, que había algo raro en ese pueblo y que no le gustaba la mirada que tenían, que todos eran muy extraños. El detective, mirando el retrovisor, dijo que sí, sin dudas eran extraños, mientras veía un vehículo detenerse detrás de él. En el otro auto, un hombre llamaba a Yeon-sam, y este le preguntaba por qué lo llamaban. El hombre dijo que su padre no contestaba, y le dijeron que el jefe estaba haciendo un ritual de exorcismo en ese momento. El hombre preguntó si acaso había pasado algo en el pueblo, pero le dijeron que no, que nada había pasado, y le preguntaron a qué se debía su llamada. El hombre dijo que quería pasar sus vacaciones en el pueblo y que, de hecho, iba de camino mientras hablaban. Dijo que estaba en la carretera y que llegaría en 30 minutos. Estaban por cortar la llamada, pero el hombre le gritó a Yeon-sam que esperara y le preguntó si Gaeun seguía en el pueblo, y le dijeron que sí. Con esta confirmación, el hombre se puso feliz y dijo que llegaría pronto, mientras se veía que seguía detrás del auto del detective. En el pueblo, el grandote seguía sus oraciones, pero el viejo ordenó a sus hombres que los trajeran. Luego se acercó a la mujer y le dijo que pronto estaría mejor. En ese momento, los hombres trajeron a una persona. Esta estaba cubierta por completo y la sentaron al lado de la esposa de Seon-sik. El viejo, tomando unos objetos, se preparó para lo que venía. En ese momento envolvieron a la mujer, y ésta sonrió como si ya no fuera ella, sino algo más.